Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por la salvación. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado, pero el perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la palabra del Evangelio de la salvación. Ya nosotros hemos escuchado y entendido y también hemos recibido en nuestro corazón, guardado, inscrito en nuestro corazón esta palabra de vida como pacto eterno, como sello del Espíritu Santo. Y ahora tenemos plena certidumbre de ir al cielo, esperando la venida del Señor Jesucristo. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, entre nosotros, aquí en medio de esta iglesia. Así que nosotros esperamos que sea más glorioso Dios y también nosotros queremos ser más dignos de recibir la gloria del reino de Dios. Así que Dios, haznos más fiel, más constante en la voluntad del Señor. Cada día nosotros queremos crecer más y seguir adelante. Señor, de verdad, nos faltan muchas cosas. Aquí estamos esperando hoy también la sabiduría del Señor y el crecimiento y entendimiento de la palabra para que nosotros seamos más dignos del reino de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo. Aquí estamos ante tu palabra y ante tu presencia, esperando tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Isaías 55. Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías capítulo 55, verso 1 al 3. Dice, Isaías 55, verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo sobre la salvación, ¿sí? Hoy vamos a aprender, según este tema, eh, pacto eterno, el pacto eterno. Según tema de como seminario, según el tema del seminario estamos aprendiendo. Hoy en día estamos llevando los domingos, ¿verdad? Según este tema de la salvación. Sí, la salvación.
¿Qué es la salvación, verdad? La salvación es recibir la salvación, recibir el perdón del pecado. ¿Cómo uno puede ser salvo, verdad? ¿De qué? Del pecado. Eso es el significado, ¿verdad? De la salvación como principal. Eso es también, como siempre le decía, ¿verdad? Recibir, esto es el Espíritu Santo. Uno entendiendo muy bien sobre el perdón del pecado, pero no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son de Dios. Por eso la salvación no es teoría. Si nosotros aquí aprendemos muchas veces, ¿verdad? Cada día por la palabra, escuchando, recibiendo la palabra. Pero esta palabra de Dios tiene mucho poder. Y así es, ¿verdad? La salvación y también recibir el amor de Dios. Por eso, la salvación no es solamente entender por la cabeza, es así, sino tener el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es real, no es teoría. Algo, ¿verdad? Algo que sea cumplido en su corazón es suyo. Por eso la salvación no por la cabeza. Sí, es como lógico, ¿verdad? Escuchar y entender, eso es principal. Sí, vamos a escuchar y escuchar para entender bien qué es la voluntad de Dios. Pero no solamente, ¿verdad? Como tratando de entender, sino también recibiendo el Espíritu Santo y el amor de Dios. Hoy, como según este título, pacto eterno. ¿Qué es la salvación? La salvación es pacto eterno. Pacto eterno. ¿Qué es pacto eterno? Pacto eterno es el Evangelio. ¿Qué es pacto eterno de verdad? El Evangelio es pacto eterno. Se llama Jesucristo. Sí. Este pacto eterno, ¿de qué? ¿De qué, verdad? Del perdón del pecado. Dios cómo nos perdonó eternamente como pacto. Dios nos ha dado esta potestad, este poder, ¿verdad? El requisito de ir al cielo. ¿Cómo? Como pacto eterno. Del perdón del pecado, del amor de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio de la salvación es pacto. Nosotros somos salvos por el Evangelio, ¿sí o no? Por el oír con fe. ¿La fe de qué? Del Evangelio. Entonces, este Evangelio de la salvación es pacto eterno. Vamos a recibir así el Evangelio de Dios como pacto eterno. Si Dios quiere darnos este pacto, ya nos ha dado. Aquí la Biblia nos habla y nos habla de nuevo y de nuevo. Hoy aquí estamos escuchando de nuevo, ¿sí o no? Para que tengamos más confianza, para que vamos a recibir más conocimiento de la palabra. Eso es el propósito de la reunión.
¿verdad? De los domingos y de los miércoles. Por eso oír la palabra de Dios es importante. El número uno, ¿verdad? El primer lugar. Leer, ¿verdad? El segundo lugar. El primer lugar que es oír. Así viene la fe. La fe es por el oír. Hoy vamos a repasar de nuevo sobre este evangelio de la salvación, ¿sí? Para que tengamos más confianza, más certeza, para que tengamos más sabiduría y el poder de Dios. Esa sabiduría no del mundo. Eso es, ¿verdad? Como de Dios. La sabiduría divina, no de nosotros. Por eso, con corazón humilde, siempre vamos a esperar la palabra de Dios, que nos da la sabiduría de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Y ahora, ¿verdad? Lo que debemos hacer sería recibir. Cada día vamos a recibir. Debemos recibir, ¿sí o no? Eso es nuestro trabajo, ¿sí o no? Leer la Biblia es un trabajo, es cierto. Llegar a la reunión, ¿verdad? Saliendo de su casa, es un trabajo. Gastando algo, es un trabajo. Pero, ¿por qué debemos trabajar así? Para recibir. Debemos estar ahí donde hay la palabra de Dios, siempre. Entonces, Dios nos da. Y recibiendo uno, ¿verdad? Ya tiene. Eso una pregunta, ¿verdad? Muy lógica. ¿Usted recibió? Sí. Entonces tiene. Sí, tengo. Aquí en mi corazón puede como mostrarlo, expresarlo, explicarlo, lo que tiene, ¿verdad? Eso también es importante. ¿Por qué? Así que Dios nos pide para que nosotros podamos predicar y compartir, anunciar, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso Dios no nos pide lo que no tenemos, sino lo que tenemos. Entonces siempre Dios nos pregunta, ¿qué tiene usted? Si tiene el perdón del pecado, si tiene, ¿verdad?, el Espíritu Santo, si tiene el amor de Dios, ¿sale? El amor de Dios. Por eso Dios siempre nos pregunta, ¿no sabéis? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿verdad? ¿No sabéis que, cómo se llama? ¿No sabéis que tiene, verdad, el Espíritu Santo? Mora el Espíritu Santo en vosotros. ¿No sabéis? ¿Qué quiere decir eso? Debe saber, debe conocer. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces también sale, ¿verdad?, un resultado del Espíritu Santo. Vamos a probar, hermanos, siempre, aquí en la iglesia. El amor de Dios. No avergüenza, ¿verdad? No avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué sale? El amor. Es un resultado de una vida nueva. Vamos a probarlo. No solamente, ¿verdad?, diciendo, soy salvo, pero pruébelo, esta vida nueva, aquí en la iglesia. Por eso, si tiene, vamos a guardar. Guardar, ¿verdad? Eso suena como cumplir, guardar la ley, pero también guardar en su corazón como un tesoro. Un tesoro, ¿verdad? Un tesoro. Si tiene, hay que guardar bien dónde está, cómo lo trata usted, cómo lo valora. En su casa, por ejemplo, en su casa, ¿qué cosa, verdad, tiene más valor? ¿Qué cosa? Uno tiene algo, ¿verdad?, en su casa muy valioso, muy valiosa. Entonces, ¿lo cuida o no?
¿Sí lo cuida? Bien. ¿Cómo se olvida? Uno dice, "Vea, no sé dónde está". No, no pasa eso. No va a pasar esto. ¿Por qué? Esta cosa tiene más valor. ¿Cómo? Lo descuidamos. No es así. Entonces, así no se pierde la salvación. Por eso, por medio de este tema, como pacto eterno, vamos a entender bien también igual, de igual manera, que la salvación no se pierde. Es pacto eterno. Sí, vamos a guardar bien en nuestra vida, ¿verdad? Esta salvación, el evangelio, este pacto eterno. Por ejemplo, Dios nos como prometió, ¿verdad? Algo. La entrada del reino de Dios. Por ejemplo, un tiquete de entrada del reino de Dios. ¿Cómo lo olvida? ¿Cómo se olvida? ¿No? Eso es algo más valioso, ¿no? Algo más valioso. ¿Tiene o no? Uno dice, no sé. Seguramente no tiene. Se pierde, entonces seguramente no tiene. Es así. Por eso vamos a valorar más y más. Y permanecer, ¿verdad? Suena igual. Guardar y permanecer, suena igual. Vamos a guardar, vamos a permanecer, ¿sí o no? Vamos a guardar ese pacto eterno en nuestro corazón, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucho gozo. Pero también vamos a permanecer en el pacto eterno. Suena igual. Y esperar. Por eso, pacto, ¿verdad? Pacto es como una promesa, ¿sí o no? Promesa. Dios nos prometió que ¿verdad? Nos vemos allá en el reino de Dios. Dios nos prometió tal, tal hora, ¿verdad? Tal día. Ahorita no sabemos qué día el Señor vendrá, pero Dios nos permitió el lugar, el tiempo y promesa. Entonces, lo que debemos hacer sería esperar, ¿sí o no? Esperar, con confianza, según ese pacto eterno. Entonces, hermano, así vamos a seguir guardando este pacto eterno en nuestro corazón, permaneciendo en el pacto eterno, repasando, ¿verdad? Lo que nos dijo Dios, lo que Dios nos prometió, repasando y recordando, ¿verdad? Esperando y vamos a vivir. Eso es la vida de los salvos. Por eso Dios, el que nos da. Aquí todo, ¿verdad? Recibir, recibir. No haciendo algo uno va a tener, no. Eso es recibir. Hay que recibir el perdón del pecado, recibir el Espíritu Santo, recibir el amor de Dios. Le amamos a Él, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Hay que recibir el amor de Dios y recibir el pacto eterno, promesa eterna. Así también recibió Noé este pacto. Génesis capítulo 6, ahí sale primera vez, ¿verdad? Sobre ese pacto. Sí, Jehová Dios ha dado a Noé este pacto. Él recibió. Según este pacto, él obedeció todo, haciendo el arca de Noé, anunciando la justicia de Dios, viviendo según esta promesa de Dios. Así Dios me dijo, ¿verdad? Me prometió. Entonces, confiando, él obedeció. Sí. Y después del diluvio, ahí capítulo 9 también sale sobre este pacto. Vamos a buscar Génesis capítulo 9. Cuando sale, ¿verdad? Esta palabra, pacto, vamos a poner atención porque ahí está hablando sobre el pacto de nuestra salvación.
Génesis capítulo 9, verso 11. Dice, capítulo 9, verso 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuoso. Perpetuos. Aquí está hablando, ¿verdad? Pacto. Dios ha dado también, ¿verdad? Una señal de pacto. Ya ahora no voy a destruir la tierra por las aguas, con las aguas del diluvio, no más. Entonces ellos, ¿verdad? Se sorprendieron por diluvio, gran juicio, nunca ha llovido, ¿verdad? Al llover, ¿verdad? Así se sorprenderán. ¿Por qué? Otra vez ¿verdad? Juzgar Dios por agua, todo el mundo. Pero Jehová ya nos ha dicho, ya no más, ¿verdad? Ya no más. Como destruirá la tierra, ¿verdad? Todos los seres vivientes con agua del diluvio. Y ha dado también la señal del pacto, arco iris. Por eso este arco iris es una señal del pacto, que Dios no va a juzgar al mundo, no va a destruir el mundo por las aguas del diluvio. Sí. Entonces, así Dios nos da pacto. La palabra de Dios es un pacto, ¿sí o no? Es un pacto, una promesa. Por eso nosotros vamos a confiar en la palabra. Es un pacto. Así viene el juicio, porque el juicio también es un pacto. Sí o sí viene el juicio. Y la salvación, ¿verdad? Es un pacto. El evangelio de Dios que nos salva, ¿verdad? Es un pacto. El perdón del pecado es un pacto. Ya nos habló. No solamente nos habló, sino también ha hecho, ¿sí o no? Ha hecho. Dándonos un testimonio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar más en Dios. Así Dios nos da más testimonio. Eso es la palabra de Dios. Pero también como 2 Pedro, ¿verdad? Capítulo 3 dice, esta tierra, estos cielos también están reservados y guardados para el fuego. Ya fue destruido la tierra una vez por las aguas del diluvio, pero ya no más por las aguas, sino por el fuego. La tierra, los cielos están guardados, reservados, para destruirlo, ¿verdad? Por el fuego. Este fuego también se refiere al fuego del infierno. Todo el juicio que pasó en esta tierra se refiere también al juicio del infierno. Es como una sombra. Como una sombra. Si Dios podría quemar, ¿verdad? 10 veces esta tierra. ¿Por qué no? Sí. Pero si hubiera quemado así 10 veces, eso es, no podría ser, ¿verdad? El infierno, no. ¿No es el infierno? El infierno es un fuego eterno. Es diferente. Así que Dios nos da el pacto. Vamos a seguir confiando así, recibiendo este pacto de Dios. Dios también ha dado su pacto a Abraham. Abraham recibió este pacto. Por eso, así todos los padres de la fe que murieron, que llevaron, ¿verdad?, buen testimonio, tiene también
pacto, promesa con Dios. Eso es palabra de Dios. Sí, Dios ha dado, ¿verdad? Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso es promesa y pacto con Abraham. Entonces Abraham escuchó y recibió esta promesa de Dios, salió, ¿verdad? De tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra, ¿verdad? Que no lo conocía. Sin saber a dónde iba, ¿verdad? Salió, sin saber. Así, ¿verdad? Abraham tenía gran fe. O sea, Dios prometió, Dios ha dado a él, ¿verdad? Este pacto, él salió de la casa. Imagínense. Aquel día, ¿verdad? Aquel día, está como provincia, se llama una ciudad bien avanzada. Y también su papá, ¿verdad? Tenía un negocio de hacer como ídolos. Y ganaba muy bien dinero. Seguramente podía tener, ¿verdad?, mucha propiedad, edificio y mucho dinero de allá guardado. Pero dejó todo, ¿sí o no? No puede llevar propiedad, ¿no? Saliendo de allí, ¿cómo puede llevar propiedad? ¿Cómo puede llevar dinero de allá? Otro lado, no lo va a utilizar. Entonces, dejando todo, ¿verdad? Todas las cosas de la carne, salió. ¿Por qué? Sí, esperando este pacto de Dios, valorando este pacto de Dios. Esto es la fe de los salvos. Dios así está preparando su pueblo por medio del pacto, por medio de la palabra. Eso es sabiduría de Dios. Dios nos ha dado ese pacto igual, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno para viajar a Estados Unidos debe sacar visa, ¿sí o no? Visa. Sin visa no le va a permitir entrar, no puede entrar. Sin sello, ¿verdad? En su pasaporte no puede entrar. Debe tener sello y visa. Entonces, este pacto, o sea, la salvación, el perdón del pecado, es como una visa, un sello en su pasaporte para ir al cielo. Es pacto. Por eso aquí en la Biblia también suena, ¿verdad? Muchas veces recibir el Espíritu Santo es recibir un sello, ¿sí o no? Un sello del Espíritu Santo de la promesa, dice promesa. El Espíritu Santo de la promesa, o sea, del pacto. Abraham recibió este pacto, promesa con Dios, y él vivió según esta promesa. Salió así, ¿verdad?, de su tierra natal, dejando todas las cosas de la tierra y de la carne, y obedeció. Y obedeció, y él vivía así en toda su vida en el desierto, esperando el reino de Dios. Busquemos Hebreo capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreo capítulo 11, verso 8. Al 10. Dice, por la fe Abraham siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, ¿verdad? Abraham, esta fe también por el oír. Uno haciendo esta fe, ¿verdad? Eso no es de Dios. Hay que recibir eso. La fe es don de Dios, regalo de Dios. Viene por el oír. Eso es regalo de Dios. Así Abraham recibió esta fe, por ejemplo. Y recibiendo como esta palabra, pacto, y aquí dice promesa de Dios, él obedeció. Él obedeció, ¿verdad? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él tenía su herencia. Papá era rico. Entonces él va a tener, ¿verdad? Mucha herencia de su padre, pero lo dejó. Esperando, ¿verdad? Esta herencia del reino de Dios. Vea, aquí podemos ver la fe, ¿verdad? De ellos. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Canaán, ¿verdad? Como en tierra ajena, no era su tierra natal, era una tierra ajena. Morando en tiendas como con Isaac y Jacob. Y esperando, ¿verdad? Esta ciudad, santa ciudad, esperando el reino de Dios. Por eso, así Dios llama. Así Dios llama por pacto. Así Dios nos llama a cada uno de nosotros también por la palabra. Eso es promesa de Dios y pacto de Dios. Si usted tiene como verdad su herencia en el reino de Dios, va a esperar. Si tiene ese pacto eterno de Dios, va a esperar. Va a esperar. Vamos a guardar ese pacto eterno en nuestro corazón y esperar, ¿verdad? Aunque pasa algo difícil en medio de nuestra vida, pero vamos a seguir adelante esperando según la promesa de Dios. A Dios nos prometió, vea, la Biblia. Más valiosa estas palabras. Así que Dios nos hace, ¿verdad?, esperar según este pacto, según esta promesa. ¿Sí? Verso 13, capítulo 11, Hebreo, capítulo 11, verso 13 y 14. Leamos, ¿sí? Junto, vamos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, buscan, ¿verdad?, su como ciudadanía, su esperanza del reino de Dios. Así cada uno daba y daba su testimonio, ¿verdad? Claramente, su testimonio. Entonces nosotros también, hermanos, vamos a llevar ese testimonio, ¿verdad? ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza del reino de Dios, según pacto de Dios. Se llama pacto eterno. Se llama el Evangelio. Por eso, ya una vez escuchó, ya tiene, ¿verdad?, esta confianza. Qué excelente.
Pero aquí nosotros estamos escuchando y escuchando de nuevo y de nuevo, ¿sí o no? Repasando y repasando para que no se olvide. Guarde en su corazón más profundo, en un lugar, ¿verdad?, más importante, póngalo. Este tesoro. No hay otra cosa que más, ¿verdad? No hay otra cosa más importante que esta. Es mi tesoro. Pacto eterno. Una promesa con Dios. A Dios me abrió. A Dios me perdonó. Dios me permitió, ¿verdad?, el Espíritu Santo. A Dios me derramó su gran amor. Yo soy de Dios. Ya Dios nos ha dado así el pacto eterno, una confianza eterna. Así que Dios nos da. Ya lo que debemos hacer ahora sería seguir confiando, esperando, ¿sí o no? Eso. Por eso el pacto y promesa suena así. Usted tiene pacto y promesa con Dios, con alguno. ¿Qué debe hacer? Guardarlo, recordarlo, ¿verdad? El tiempo y el lugar en donde nos vemos. Allá, en el centro, Parque del Centro. ¿A qué hora? Mediodía. ¿Está bien? ¿Qué fecha, verdad? ¿Qué día? Tal día, tal hora. Hay que guardar esta promesa. Pacto. Se llama pacto. Vea, entre nosotros, ¿quién puede dar un pacto eterno? ¿A quién? ¿No? Mentiroso. Los hombres mentirosos. Solo Dios puede darnos pacto eterno. Entonces Dios nos habló ya una vez aquí, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cómo no vamos a confiar en esta palabra? Entonces el que confía así va a esperar, ¿sí o no? Va a esperar. Por eso Dios nos pide fruto. Ah, usted tiene esta promesa y pacto, ¿qué va a hacer usted? Así va a esperar, con confianza, con mucho gusto, sufriendo, sí. Igual también, ¿verdad? Con gozo, sí. Con cualquier situación, sí. Voy, Señor. Eso es la fe. Eso es la fe. Por eso siempre me gusta, ¿verdad?, este verso. Dice aquí, ¿verdad? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta tierra no es nuestra tierra, ¿verdad? Eterna, es temporal. Por eso aquí nosotros estamos mirando de lejos esta santa ciudad, igual, creyéndolo y saludándolo con mucho gozo, ¿verdad? Y confesando que nosotros también somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Yo soy extranjero, yo no soy tico, ¿verdad? No soy tico. Aquí estoy como extranjero y peregrino, es cierto. Pero no me siento extraño. Aquí tengo la familia igual, ¿verdad? Sí. Así nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, que tiene su ciudadanía, ¿verdad?, celestial. Así vamos a confesar siempre, vamos a dar este testimonio a todos. No soy del mundo, soy de Dios. ¿Sí? Busquemos Hebreo capítulo 8. Hebreos capítulo 8. El libro hebreo habla muchas veces sobre el pacto. El pacto es promesa. Capítulo 8, verso 6. Dice capítulo 8, verso 6 al 10, les leo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, Dios como le hace, ¿verdad? Como su pueblo por el pacto. O sea, Dios como levantó, ¿verdad? Este pueblo de Israel. Igual por el pacto. Así Dios ha dado primero a Abraham, ¿verdad? Promesa, pacto con él. Y después Isaac y Jacob, todos los descendientes de Abraham, llevaba este pacto. Así Dios formó un pueblo según el pacto de Dios. Aquí habla también, ¿verdad? Aquel primero, dice aquel primero, el primer pacto, se llama, sí, rey, ¿verdad? Ley, leyes. Así Dios ha dado primer pacto por medio de Moisés, sí, se llama ley. Pero sabemos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Era una sombra de como segundo, ¿verdad? Segundo pacto. Se llama, aquí dice, un nuevo pacto. Y también dice, ¿verdad? Un mejor pacto. Mejores promesas. El segundo se llama pacto eterno. Aquí dice, pondré mis leyes. Estas leyes también se refiere al segundo pacto. Ya pasó primer pacto, ¿verdad? Primera ley, segundo. Se llama el Evangelio. Segundo pacto, mejores pacto, ¿verdad? Pacto mejor, ¿verdad? Es el Evangelio, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo vino al mundo como un mejor pacto. Jesucristo es un pacto eterno. Por eso uno que recibió la salvación tiene, ¿verdad? Ese pacto por medio de Jesucristo, ¿sí o no? Yo le explico de esta manera para que tengan más confianza. Pacto, ¿cómo suena eso? Nadie puede derivar, nadie puede cambiar. Pacto eterno. Para que tengan, ¿verdad? Más confianza en Dios. Para que tenga esa salvación que nunca se pierde. Se llama pacto eterno. Sí, y dice, ¿verdad? Seré a ellos por Dios, por pacto. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahora sí, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Era un pueblo distinguido, elegido de los gentiles. Pero los como judíos así, todos van a ir al cielo. No es así. Ellos también deben recibir la salvación. Deben recibir el Señor Jesucristo como su Salvador, recibir el perdón del pecado, Espíritu Santo y el amor de Dios. Y también, ¿verdad? Mejor pacto. Ellos tenían pacto, pero con este pacto, primer pacto, no puede hacerlo. Es ley.
Ningún ser humano será salvo por la ley, por las obras de la ley. Así Dios nos manifestó la justicia de Dios, ¿verdad? Que está en Cristo Jesús. Eso también se llama pacto, segundo pacto, y también, ¿verdad? Un mejor pacto. Sí, y aquí dice, verso 10, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Mis leyes, o sea, mis pactos, ¿verdad? Mis pactos. No está hablando de rey, sino pacto. Pacto eterno, que es Jesucristo, que es el Evangelio. Mejor pacto. Dice, pondré mis pactos, ¿verdad? Como pacto eterno en la mente de ellos. Pondré. Y dice, escribiré. Inscribiré, ¿verdad? Es escribir, ¿cómo suena inscribir, sellar con este pacto? ¿En dónde? En su mente, en su corazón, sobre su corazón. Así viene pacto a cada uno. Eso se llama el Evangelio. Así fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, habiendo creído en Él, ya fuisteis sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de la promesa, del pacto. Viene la salvación como sello, pacto de Dios. Y permanece ahí, inscrito, ¿verdad? Inscrito. Y sellado. ¿Cómo se borra? En su mente, en su corazón, ¿cómo se borra? No, se llama pacto eterno. Así vamos a valorar, ¿verdad? Esta palabra de Dios nunca se va. Y vamos a valorar igual nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, permanecer, ¿verdad? Guardar y permanecer es importante. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y bajo, ¿verdad? El mejor pacto se llama pacto eterno. Así que también nosotros permanecemos aquí en la iglesia, donde Dios encomendó su pacto. Se llama el Evangelio. Dios encomendó su Evangelio ¿en dónde? En la iglesia, a los salvos. Por eso permanecer, ¿verdad? En el pacto eterno es permanecer igual en la iglesia. Sí. Debemos permanecer así. Capítulo 10, Hebreo capítulo 10, verso 14. Aquí está repitiendo sobre este pacto, ¿verdad? Un mejor pacto, que es Jesucristo. Capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso también es como un pacto. ¿Ah, Dios nos hizo perfecto? Sí. Con una sola ofrenda, ¿verdad? Con un pacto. Jesucristo es pacto. 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hablando pacto, ¿verdad? Siempre ahí menciona sobre el perdón del pecado. ¿Cómo Dios nos da el pacto eterno? Por medio del perdón del pecado.
Donde no hay el perdón, no hay pacto. Sí, por eso aquí hablas también sobre una ofrenda, con una sola ofrenda, que es Jesucristo. Eres mediador entre Dios y nosotros, haciéndonos, ¿verdad?, un pacto con Dios. Eres mediador. Contrato, ¿verdad?, como un abogado. Entre persona hace un contrato, se presenta, ¿verdad?, un abogado, sí o no, para hacerlo exactamente según la ley. Jesucristo vino al mundo así como un mediador entre Dios y nosotros. Eres pacto, contrato entre Dios y nosotros. Dice, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Ya, Dios, ¿verdad?, escribe, sella, inscribe, ¿verdad?, en la mente, en sus corazones, estas palabras. Se llama pacto eterno, promesa eterna. Se llama el evangelio eterno, la salvación eterna. ¿Sí? Por medio del perdón del pecado. Efesios 1:7 dice, ¿verdad?, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. En el Señor Jesucristo tenemos redención, salvación. Redención es salvación, ¿verdad? Por su sangre. Por eso, sello de sangre. Promesa de sangre, la sangre de pacto. Así menciona aquí en el libro de Hebreos. Por eso, el pacto, ¿verdad? El pacto eterno es también el perdón del pecado. El perdón del pecado es un pacto. A Dios nos ha dado ese pacto. ¿Quién lo cambia? No, ya hecho. Consumado es un pacto, un sello. Nunca más me acordaré de sus pecados, una vez para siempre. Y transgresiones. Así Dios nos perdonó y nos ha dado su pacto. Nunca me acordaré más de sus pecados. Ya está perdonado, consumado es. Capítulo 10, verso 26. Hebreos, capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no puede más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí dice, ¿verdad? Verso 26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿es salvación o no? Vea, sí, deber, ¿verdad? Deber, escuchado, deber, ¿verdad? Escuchar y recibir, es cierto. Pero a uno que ya escuchó,
recibió un entendimiento, conocimiento de la verdad, es salvo. Hay que ver, no todo. Entonces, como viendo uno, ¿verdad? Este verso dice, vea, así él recibió y perdió. Ya no hay más ofrenda, ¿verdad? Para este pecado. No es así, ¿verdad? Se pierde. La salvación así, no es así. Y también, ¿verdad? La salvación no es solamente tener el conocimiento. Así, aquí en la cabeza, ¿no? En su corazón. Aún no llegó, por ejemplo, aún no llegó. Así, en los días de Jesucristo, muchos discípulos, sí, estaban comiendo con él, ¿sí o no? Y caminaban con él, han visto milagros de Jesucristo, han escuchado la palabra de Jesucristo, pero ellos no entendieron. Se huyeron, ¿verdad? Al morir Señor Jesucristo se huyeron todos. Se apartaron, no volvieron más, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Vea, así, ellos han visto, han palmado, han escuchado y recibido este conocimiento de verdad de Jesucristo, pero ignoraron. ¿Recibieron exactamente? No, no recibieron la salvación. Así, estaban cerca, pero no recibieron en su corazón. Escucharon, así entendieron. Digamos sí, pero no llegaron hasta su corazón. Es salvo. No, muchas veces, ¿verdad? Pasa así. Espero que no pase, ¿verdad? Entre nosotros eso. Hay que escuchar, es cierto, pero recibirlo, ¿verdad? Hasta en su corazón, no aquí solamente en su mente. Soy salvo, soy salvo. Hay que recibir así el amor de Dios en su corazón. Hay que recibir el Espíritu Santo en su corazón. Tiene testimonio del Espíritu Santo y del amor de Dios. Hay que probarlo. ¿Quién lo va a probar? Dios lo va a probar. Otro hermano, ¿verdad? No puede probar a usted. ¿Cómo? Yo tampoco. Usted debe ser probado por sí mismo. Por eso aquí habla así, de esta manera. Los judíos estaba, ¿verdad? En el primer lugar, porque Jesucristo vino allí en medio de ellos, pero ellos rechazaron. Por eso aquí habla sobre el pecado de los judíos, que es, ¿verdad? El pecado voluntario. Aquí, como nosotros, ¿verdad? Sí, somos pecadores, la vida pecaminosa, pero ¿cómo uno puede pecar sin voluntario? Sí, es voluntario. Pecado siempre sale voluntariamente, ¿sí o no? Es su decisión. No hace falta echar culpa, ¿verdad? A su ambiente. Sí, mi ambiente así me hace pecar. Sí, algo obvio, pero cada vez usted está eligiendo, ¿sí o no? Permitiendo, abriendo, dando el campo, ¿verdad? Al pecado, a Satanás. Es suyo. Era su decisión. Entonces, ¿qué pecado, verdad? Sin voluntario. No, casi mayoría voluntario. Mayoría voluntario, ¿no? Pero aquí habla un pecado voluntario de no creer. Aquí en el mundo, ¿qué pecado? Todo el pecado, ¿verdad? Todo pecado será perdonado, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pecado no puede ser perdonado? ¿Qué pecado? Todo el pecado será perdonado. Ya perdonado, ¿sí o no? Pero si hay un pecado que nunca se puede perdonar, incredulidad. Rechazar, ¿verdad? La salvación. No creer en Jesucristo. Por eso ellos, viendo al Señor Jesucristo, escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor directamente, han visto muchos milagros de Él, pero no creyeron en su corazón. Es un pecado que no puede ser perdonado. Sí, por eso
Eso también dice aquí, ¿verdad? Pisotear al Hijo de Dios. ¿Cómo uno puede pisotear al Hijo de Dios? ¿No? Pero sí, no creer es pisotear al Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre del pacto. Aquí dice la sangre del pacto. Por eso pacto eterno es el pacto de la sangre. La sangre del pacto. ¿Me explico? Es así. Por eso rechazar la salvación es pisotear al Hijo de Dios. Y pisotear, ¿verdad? La sangre del pacto. Gran pecado. Todo pecado, sí puede. Sí se puede perdonar. Sí se puede. Pero incredulidad no se puede. Así que Dios quiere darnos, ¿verdad? El pacto eterno viene por medio de la palabra, ¿sí? Como promesa y pacto de Dios. Se llama pacto de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es, ¿sí? La sangre de pacto, ¿sí? La sangre de pacto. Dios nos ha dado ese pacto y viene el Espíritu Santo siempre. Por eso vamos a entender muy bien, ¿verdad?, sobre esta palabra. Y también aquí en la Biblia menciona muchas veces sobre testimonio, ¿verdad? Mandamiento de Dios. Por eso podemos decir también ese pacto eterno como mandamiento. Como también testimonio de Dios. Hemos recitado, ¿verdad? San Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, yo le amaré y será amado por mí, ¿verdad? Yo le amaré y me manifestaré a él. Será amado por mi Padre. El que tiene mis mandamientos, el que tiene pacto de Dios, el que tiene, sí, la salvación, el que tiene esas palabras de vida y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, guardar, recibir ese pacto de Dios y guardar es importante, hermanos. Así vamos a repasar, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios, repasar. San Juan 12, verso 50 también dice, sé que su mandamiento es vida eterna. Mandamiento de Dios. ¿Qué es mandamiento de Dios? Dice vida eterna. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mandamientos. ¿Cómo suena eso? Pacto de Dios. Palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar, volver, Isaías 55, verso 3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Así que Dios nos llama, ¿verdad? Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd. Así Dios nos llama.
¿Para qué? Aquí dice oír, para que podamos oír, ¿verdad? Oír. ¿De qué? Del pacto de Dios, de la promesa de Dios. Para que tenga en su corazón esta promesa y pacto en su corazón y viva, confiado en esa palabra. Y dice, haré con vosotros pacto eterno. Pacto eterno, ¿qué es? La salvación. Me manifestaré, ¿verdad? A Él. El que guarda, los guarda. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Por eso siempre vamos a llevar esta palabra en nuestro corazón. Se llama el Evangelio de la salvación. Eso es nuestra vida. Y vamos a ver sobre este pacto, ¿verdad? Con David, rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Aquí podemos ver, ¿verdad? Sí, igual de igual manera, primer pacto y segundo pacto. Con, ¿verdad? Rey Saúl. Hubo rey Saúl también, tuvo el pacto con Dios, pero según la ley, como la ley. Pero con rey David, ¿verdad? Con segundo pacto, pacto eterno. Aquí habla sobre pacto eterno que hizo Dios con él y con su hijo Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Les leo, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y le edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El rey David, ¿verdad? Quiso edificar el templo de Dios. Él tenía mucho anhelo para edificarlo, ¿verdad? Con todo su corazón, pero Dios no lo permitió porque el rey David, ¿verdad? O como un hombre de guerra, hizo mucha guerra y sangró bastante. Entonces, no es digno, ¿verdad? Así Dios le impidió. Entonces él no podía. Pero su hijo sí dice aquí, su hijo Salomón. Él, como, ¿verdad? Edificará este templo. Él edificará casa a mi nombre. Entonces aquí está hablando una promesa y pacto con rey David de su hijo Salomón. Algo diferente, ¿verdad? Rey David era una sombra también de Jesucristo. No toda su vida, ¿verdad? Un parte. Y también rey Salomón también era como una sombra de Jesucristo. No toda la parte, pero un parte también
Dios así explica sobre su voluntad por medio de la historia. ¿Sí? Entonces, primer ley, ¿verdad? Era Saúl. Saúl, ¿verdad? Según punto de vista de los hombres, era un hombre excelente, alto, muy hermoso, guapo, ¿verdad? Y en el principio también humilde. Estaban todos, ¿verdad? De acuerdo. Bienvenido, ¿verdad? Nuestro rey. Pero él, un poco después, se como exaltó, como eh, se levantó así, ¿verdad? Contra Dios y como haciendo su gloria ante su pueblo. Y después, un poco después así, Dios quitó, se llama el Espíritu de Dios. Dios lo permitió, ungido, ¿verdad? Le ungió también y vino el Espíritu de Dios sobre él, pero después Dios lo quitó. Y vino, descendió el Espíritu malo. Así Dios, aquí dice, ¿verdad? 15. Mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Así Dios quitó el Espíritu de Dios y le permitió un espíritu malo. El espíritu malo sería el espíritu de demonio, el espíritu de Satanás. Entonces, nosotros no podemos decir que ya, ¿verdad? El rey Saúl era salvo o no. Poco complicado hablarlo, eso. Entonces, así como, ¿verdad? Dudoso sobre la salvación del rey Saúl. Pero la salvación del rey David y Salomón, sí. Sí, rey Salomón también, ¿verdad? Tuvo gran pecado al final, como pasando. Su vida tenía como miles mujeres suyas. Entonces, muchas mujeres de los gentiles trajeron, ¿verdad?, sus dioses diciendo, como, ¿verdad?, templo de sus dioses, y rey Salomón lo adoraba así. Qué gran pecado eso. Adorar a los como ídolos. Pero tampoco viendo este pecado, así como Salomón ya era salvo. No, Salomón era salvo. Así que aquí habla, ¿verdad? Dios sobre este pacto eterno. Dice aquí 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, cualquier mal, ¿verdad? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Entonces como no se apartará de él, dice, ¿verdad? Mi misericordia no se apartará de él. Eso es pacto eterno. Con los hijos también igual. Por eso ya ahora, así vamos a recibir la salvación como pacto eterno que Dios hizo con rey David y con rey Salomón. Ahora para nosotros suena igual. ¿Por qué? Es Jesucristo. Jesucristo. Es pacto eterno. Por eso es diferente, ¿verdad? Saúl ha recibido así el primer pacto. Y rey David y Salomón recibió, ¿verdad? Segundo pacto. Se llama pacto eterno, que es Jesucristo. Que Dios también nos ha dado este pacto. Sí, vamos a llevar esa confianza, más confianza en Dios. ¿Por qué Dios nos habla tanto? Estoy hablando no tanto de las maneras que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que tengan, hermanos, más confianza, más certeza en Dios y vivamos fuertemente, con valentía. Adelante, adelante, ¿sí o no? Así el justo, 7 veces cae el justo y vuelve a
levantarse hacia Dios, confiando en ese pacto eterno, seguir adelante y adelante, no para atrás. Por eso, esta salvación que Dios nos ha dado nunca se pierde. Así vamos a llevar esta confianza. Es digno, es justo. Por eso me gusta esta historia, hablar, ¿verdad?, sobre la salvación como pacto y promesa. ¿Por qué? Y nos hace entender. Si usted tiene promesa y pacto de la salvación, entonces tiene que recordar qué día, ¿verdad? ¿Qué lugar? ¿En qué lugar nos vemos? Allá en el reino de Dios. Dios viene. Aquí vamos a vivir como extranjero y peregrino, esperando el tiempo de Dios. Aún no se ha cumplido ese pacto, ¿sí o no? Aún no se ha cumplido. Mirándolo de lejos, esperándolo, esta venida del Señor Jesucristo, aquí estamos igual, esperando, esperando. Es digno y valioso. Entonces, así muchas veces aquí en la Biblia habla a los que tienen pacto, cómo debe vivir, cómo debe pensar, cómo debe actuar, reaccionar, cómo debe trabajar. Hay que entenderlo, ¿no? ¿Sí? Así que Dios nos hace entender. Primero, Dios quiere darnos más confianza, más certeza, es cierto. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, al capítulo 7, verso 1. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Hasta capítulo 7, verso 1, leamos juntos, vamos despacio. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre la palabra nos pide algo, ¿verdad?, que nosotros deberíamos practicar y cumplir en medio de nuestra vida. No solamente quedado aquí en su cabeza, sino en su corazón, como con todo su corazón. Dios quiere ver su corazón. ¿Usted qué corazón tiene? ¿Cómo se siente, verdad? Eso es un sentimiento del corazón. Amor, paz y gozo y anhelo, ¿verdad? Sí, entonces, entendiendo algo, ¿verdad? Muy precioso. Y vamos a entender igual también cómo debemos actuar, siendo salvo. Nosotros, ¿verdad? Siendo como escogido, prometido, sellado con el Espíritu Santo, con este pacto eterno, cómo debemos vivir. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Si hay, ¿verdad?, las cosas sucias, inmundas, si hay, y nos contamina, nos como detiene para que no hagamos algo según la voluntad de Dios. Entonces uno que ya está agarrado así, su vida por las cosas inmundas, sucias,
no puede avanzar. Qué lástima eso. No, eso no va a funcionar mucho. Por eso, sí, tenemos esta promesa, aquí dice verso 18, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso, como dijo Dios, ¿verdad? Con rey David, ¿sí o no? Con rey Salomón. Pero ahora Dios nos habla de igual manera. Entonces, así que Dios nos ha dado este pacto eterno que hizo Dios con rey David, con rey Salomón, también con nosotros. Me explico cómo debemos vivir. Vamos a reflexionar así nuestra vida nueva, siempre, como dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, pues, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas, pactos, palabra de vida, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto es nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a acercarnos más a Dios por la palabra y en medio de la oración debemos ser distinguidos, apartados de las cosas del mundo, de inmundicia, ¿verdad? De suciedad. Dios nos dará más valentía y más fortaleza. Sí, en agosto habrá el seminario aquí desde 6 de agosto. Entonces, hermano, vamos a orar por el seminario. Vea, viendo mucha palabra de Dios, viendo, ¿verdad? Mucho regalo de Dios que Dios nos regaló, nos permitió. ¿Cómo no vamos a compartir? ¿Cómo no? Sí, para que sepa, ¿verdad? Mi familia, para que sepa, conozcan mis amados. ¿Por qué? Así es la voluntad de Dios. Así es el pacto de Dios. Ya Dios nos abrió la puerta. ¿Cómo no vamos a entrar juntos? Vamos a invitar. Mucho ánimo. Vamos a orar así, ¿verdad? Por el seminario. Hoy hasta aquí. Oramos. Padre Dios Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por esta mañana aquí en la comunión con el Señor, por la palabra. Sabemos que siempre Dios nos limpia, nos ordena más y más día con día por la palabra en medio de la comunión con el Señor. Hoy también hemos recibido este conocimiento y entendimiento y limpieza y mantenimiento de nuestra vida nueva. Entonces, Señor, haznos más fiel, más prudente, para que vivamos como hijo de Dios, digno, más digno, con mucha fuerza, con mucha valentía para vencer contra el pecado y contra el mundo. Aquí estamos orando también, Señor, por el seminario. Señor, haznos haber sido bien utilizado por el Evangelio. Aquí estamos orando por los invitados, por el seminario, para que ellos puedan llegar hasta aquí y escuchar y entender tu voluntad. Señor, nosotros no somos nada, solamente pedimos al Señor con todo nuestro corazón para que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.